Bienvenido al podcast de Expresar Emociones. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Expresar Emociones, en donde cada semana hablamos acerca del maravilloso mundo de las emociones, todo lo relacionado con ellas. Yo soy Miguel Ángel Sotomayor. Y yo soy Diana Gómez. Y el día de hoy vamos a estar hablando de otro tema que es la escucha y las emociones. Pero, a ver, tiempo, Mike. ¿Qué tiene que ver la escucha con las emociones? Mucho. Ok. Tiene que ver mucho. Porque nuestra disposición a escuchar, Diana, y nuestra forma de escuchar tienen un impacto directo en las emociones que se detonan y en cómo las procesamos. ¿Recuerdas que hablábamos en el episodio anterior sobre comunicación no violenta cuando hablábamos de el primer paso que es? Observación objetiva. Observación objetiva. ¿Y qué decíamos de la observación objetiva? Que observemos con lo que se establecen o lo que podemos ver con nuestros 5 sentidos: ver, escuchar, oír, tocar, etcétera. Así es, ¿no? Sin evaluar, sin juzgar, sin sin meter nuestras percepciones, etcétera. Muy bien. Pues Palomita cuando escuchamos podemos estar metiendo precisamente esta interpretación y eso puede predisponernos a sentir o a detonar ciertas emociones que puedan estar ahí presentes. Así es que de esto vamos a estar hablando el día de hoy, Diana. ¿Qué te parece? Perfecto, porque incluso hay veces que escuchamos para responder. Así es. Y también vamos a platicar de eso. Y pues bueno, este es el tema del día de hoy. Me da mucho gusto estar contigo, Diana, aquí platicando. Espero que me escuches y que me escuches como aquí vamos a explicarlo en el episodio de hoy. Y pues bueno, vamos a comenzar. ¿Qué te parece? Vamos a una pausa. Perfecto, vámonos a una pausa para que platiquemos de la escucha y las emociones. Regresamos en un momento. Y ya regresamos para entrar de lleno al tema de la escucha y las emociones. Y como nos dijo Mike en el bloque anterior, la escucha que tiene que ver con las emociones, bueno, nuestra disposición a escuchar tiene un impacto directo en las emociones que se detonan y en cómo las procesamos. ¿Es correcto, Mike? Esto es correcto, Diana. Entonces, platícanos más de este tema, por favor. Claro. Pues mira, hay una frase que yo escuché cuando estaba tomando la certificación en coaching que decía: la calidad de nuestros resultados está determinada por la calidad de nuestras relaciones. Y los resultados pues en diferentes ámbitos, puede ser en el ámbito laboral, puede ser en la vida de pareja, a nivel familiar, con nuestro grupo de amigos. Los resultados que nosotros logremos va a depender de cómo nos relacionamos con los demás. Y estas relaciones, esta calidad de las relaciones depende de la calidad de la comunicación que nosotros tenemos. Entonces, cuando nosotros tenemos una comunicación de calidad, vamos a relacionarnos mejor con los demás y al tener mejores relaciones, pues los resultados que vamos a obtener pues, van a ser más satisfactorios, ¿no? Entonces, pero vamos a hablar de qué es la comunicación, porque este es como el tema fundamental de hoy, la escucha, que es un componente vital de la comunicación. Entonces, la escucha como esa parte fundamental de la comunicación, y esto que voy a estar platicando en estos, pues bueno, en este episodio, mucho de lo que voy a estar hablando viene de tiene bases ontológicas que vienen pues de lo que ha desarrollado Fernando Flores. Yo también lo he leído por ahí de Rafael Echeverría, algunas cosas. Entonces, bueno, ahí voy a ir citando conforme veamos algunos puntos en concreto. Pero vamos a abordar la comunicación desde un punto de vista que no es necesariamente el que nos enseñaron en la escuela, porque en la escuela, ¿qué nos decían, Diana? Que la comunicación había un emisor, un receptor y un mensaje. ¿ok? Y entonces se decía que la parte activa de la comunicación era el emisor, el que estaba hablando. Sin embargo, desde este punto de vista, lo que plantean en la ontología del lenguaje es que la escucha en realidad es vamos a decir, es una acción, es algo activo, no es pasivo como comúnmente se le considera. La escucha es tan activa o incluso más que el mismo acto de hablar, porque sin la escucha el acto del habla no tiene sentido. Dicho de otra forma, la escucha valida al habla. Entonces, aquí lo que sucede al nosotros estar escuchando son muchas cosas, pero primero vamos a diferenciar
oír y escuchar. Oír es un proceso biológico. Oír es lo que es la percepción que tenemos de los sonidos, ¿no? A través de nuestro sentido del oído. Pero escuchar tiene que ver con la interpretación y con el sentido que le damos a lo que escuchamos. Entonces, cuando hablamos en comunicación no violenta acerca de observar sin juzgar, pues estamos hablando de no meter aquí vamos a decir, no meterle juicios, ¿no? Sin embargo, la escucha, podemos tener una escucha sin juicios. Ahorita vamos a hablar de eso, que es la escucha activa. Pero al nosotros escuchar, estamos generando nuevos mundos en nuestra cabeza. La escucha es vamos a decir, una parte activa de la conversación, porque sucede mucho en nosotros. Empezamos a generar mundos interpretativos, empezamos a construir historias con lo que estamos escuchando, empezamos a darle sentido a las cosas. Pero entonces, Mike, o sea, dices que hay esta escucha sí, como objetiva también, ¿no? Pero ahorita lo que mencionas es que cuando nosotros escuchamos, pues ya interpretamos cierta parte pues del mensaje que nos están emitiendo. Claro. O sea, eso es como en automático, porque también supongo que debe haber como algún entrenamiento para escuchar sin interpretar. Claro. Bueno, aquí podríamos hablar de diferentes niveles de interpretación, Diana, porque finalmente tenemos que interpretar las palabras y que eso nos dé algún sentido. Eso no quiere decir necesariamente que tengamos que sacar una conclusión sobre, por ejemplo, interpretar cuáles son tus intenciones, pero sí interpretar cuál es el contexto. O sea, necesitamos generar ¿qué es lo un que modelo. me estás queriendo decir? Así es. O sea, necesitamos generar un modelo para entender. O sea, necesitamos como tener una base o un contexto para entender. Entonces, ahí hay un proceso de interpretación. Los símbolos que utilizamos en el lenguaje tienen un sentido para nosotros y con eso vamos construyendo como esa historia o ese contexto. Ahora, podemos nosotros irnos y empezar a hacer una interpretación más profunda y empezar a perdernos en nuestra interpretación y dejar de escuchar, o podemos mantener nuestra escucha activa. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero antes de eso, quiero hablarte de la otra parte, que es el habla, ¿no? Hay dos modalidades del habla bajo esta visión. Una es el proponer. Cuando nosotros hablamos para proponer, lo que estamos hablando para mostrarnos, para compartir cuáles son nuestros puntos de vista, para crear posibilidades, pero a partir de nuestras propias inquietudes o de nuestros propios intereses. Y hay otra modalidad que es el indagar. Y es cuando hablamos para que el otro nos diga cuáles son sus inquietudes, para que conozcamos cuáles son sus inquietudes, para que conozcamos cuál es su forma de ver el mundo, para entender mejor desde dónde ve y desde dónde entiende lo que entiende. En esta parte del habla, Mike, que hablas de proponer e indagar, bueno, mencionas que es hablar para mostrarnos, incluso pues para mostrar, como lo veíamos en el episodio pasado, mostrar nuestros sentimientos y nuestras necesidades, ¿no? Así es. Y también indagar de cuáles son como dices, las inquietudes, pero también los sentimientos y las necesidades de la otra persona. O sea, estamos dándonos a conocer en diferentes, a lo mejor, no sé, niveles o aspectos de nuestro ser. Okay, cuando hablamos de las dos formas. Puede ser que propongamos, puede ser que indaguemos, puede ser que propongamos mucho e indaguemos poco, o indaguemos mucho y propongamos poco, cualquier combinación. Entonces hay una matriz en donde ponemos estos dos conceptos de proponer e indagar. Y se dice que cuando nosotros, o cuando en nuestra comunicación, la propuesta es baja, ¿no? Proponemos poco e indagamos poco, entonces lo que estamos haciendo es reconocer, es desligarnos, es simplemente como sondear el terreno. Pero también podemos tener una propuesta alta, es decir, estar proponiendo más e indagando poco. Entonces, cuando el proponer es alto y el indagar es bajo, lo que estamos haciendo es o estamos explicando o estamos imponiendo, y es aquí cuando podremos estar tal vez expresando necesidades sin tomar en cuenta demasiado a los demás. También está cuando el indagar es alto y el proponer es bajo. Y aquí el indagar alto y proponer bajo puede ser una especie de como de interrogatorio o de averiguar, ¿no? Es cuando nos volvemos más preguntones, cuando estamos indagando. Entonces, en el coaching, por ejemplo, hay mucho indagar y poco proponer, ¿no? El proponer es muy bajo.
Entonces es mucho averiguar, pues interrogar, o sea, somos preguntones en las sesiones de coaching para entender y después hacer preguntas, lo que llamamos preguntas poderosas, pero bueno, eso es tema para otro episodio. Y cuando el indagar es alto y el proponer también es alto, entonces aquí puede haber un aprendizaje y un acuerdo mutuo. Entonces puede ser diferentes modalidades o diferentes combinaciones de estas dos modalidades, dependiendo del contexto. O sea, ninguna es buena ni mala, ni mejor ni peor que la otra, simplemente son formas diferentes de comunicarnos dependiendo de cuáles son nuestros objetivos. ¿Y en el proponer hablamos más y en el indagar escuchamos más o no tiene que ver? Sí, generalmente sí. Podríamos resumirlo así. En el proponer hablamos más y en el indagar escuchamos más, ¿ok? Aunque bueno, hay formas a veces podemos estar proponiendo y lo podemos estar disfrazando de preguntas. Y y aquí precisamente es las formas de escuchar. Puedo estar escuchando, puedo estar, vamos a decirlo así, indagando, preguntando más bien, para confirmar. Entonces, si yo estoy preguntando para confirmar, lo que estoy haciendo es proponiendo, lo estoy disfrazando. Entonces, son preguntas para confirmar hipótesis o creencias, preguntas para validar lo que yo pienso, o a veces para confirmar, a veces ni siquiera es para ver si sí o no, sino porque yo ya tengo una conclusión hecha, ¿no? Y ahorita te pongo algún ejemplo. También preguntar para invitar a que el otro comparta su punto de vista, para que comparta mi punto de vista. O sea, aquí te voy a poner un ejemplo, Diana. Cuando yo te digo, oye, ¿verdad que, no sé, que fulanito de tal, pues es bien mala persona, ¿no? Entonces yo aquí te estoy preguntando, ¿no? Te estoy preguntando, ¿verdad que sí? Pero en realidad lo que estoy haciendo es revelando, o lo que estoy haciendo más que preguntar es revelando lo que yo pienso. Y lo que estoy haciendo con esa pregunta es te estoy invitando a que compartas mi punto de vista. Uh-huh. Entonces, esa es una forma en la que yo podría decir, pues yo estoy preguntando, pero la pregunta es tendenciosa, ¿sí? ¿Verdad? A un niño chiquito, ¿verdad que no quieres helado? Sí, por ejemplo, ¿no? O sea, mejor dile, ¿qué quieres? ¿O quieres helado? ¿Sí o no? Entonces, hay preguntas que están, o más bien propuestas que están disfrazadas de pregunta, ¿no? O también está otra forma de escuchar que es el experto, ¿no? Te escucho para demostrar que yo sé. Te escucho para que después yo tenga oportunidad de responder y de demostrar que sé, ¿no? Entonces, ese es un nivel de escucha muy bajo. También, por ejemplo, para descalificar. Y aquí una frase que estuve buscando ahorita de la fuente de la que yo creía que la había escuchado. Me parece que la leí de Rafael Echeverría, no estoy seguro porque busqué esa frase ahorita y no la encontré. Pero la frase dice, cuando descalifico al otro, vivo en la ilusión de escucharlo, cuando a quien estoy escuchando fundamentalmente es a mí mismo. Entonces, si yo ya descalifiqué a alguien, si yo digo esta persona es muy floja, esta persona es irresponsable, esta persona no tiene interés, es incompetente, cualquier descalificación que yo haga sobre una persona, cuando yo le pregunte o escuche lo que esta persona digo, al yo haberlo descalificado, lo que estoy haciendo al escucharlo en realidad estoy escuchando mis juicios y estoy usando lo que él me diga, lo que yo escuche de esta persona para confirmar mis juicios, ¿no? Ahora sí que todo lo que digas podrá ser usado en tu contra, ¿no? Entonces, cuando descalificamos, piensa si en alguna persona te cayó mal de entrada sin conocerla y ya la descalificaste y que cuando hablaba tú decías, pues sí, con razón, ¿ya ves? O sea, para confirmar, ya sea que lo compartías con alguien o para ti misma, pero cuando descalificamos dejamos de escuchar. O sea, aquí el punto central es que cuando descalificamos dejamos de escuchar y lo que estamos escuchando son nuestros juicios sobre la persona. Entonces aquí podríamos pensar que hay dos conversaciones, ¿no? Eso también lo plantean. Fíjate que ahorita que estoy viendo lo que comentabas ahorita del experto, de te escucho para demostrar que sé, a veces que me ha sucedido, pero porque pienso que debo demostrar que sé. Sobre todo a lo mejor, no sé, en mis clases o en el círculo de mujeres. O sea, estoy escuchando, pero para dar una respuesta, pero porque pienso que las demás personas piensan que yo debo de saber la respuesta. Y ahorita creo que hay muchas veces que he querido decir no sé. Claro, y se vale decir no sé. Pero ¿qué pasa? Que tal vez tú tienes esa creencia de que hay una expectativa de ti. Recordemos que el capítulo de la vergüenza, ¿no? La vergüenza surge cuando hay una expectativa que es real o es percibida, que se tiene de mí,
y yo no le estoy cumpliendo. Entonces, a veces el no decir no sé es para evitar caer en eso, ¿no? Porque creo que se tiene esa expectativa. A veces se tiene o a veces no se tiene. Yo estoy imaginando que se tiene esa expectativa de mí. Entonces, bueno, y aquí vienen otras emociones que se detonan, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que es escuchar, pero escuchar, vamos a decir, no es una escucha activa, no es una escucha abierta, no es una escucha para aprender, sino para confirmar, es decir, para quedarnos en nuestros modelos mentales que ya tenemos. Pero también está la escucha activa, ¿no? La escucha activa, que es indagar. Y aquí, indagar o tener esa escucha activa implica poner de lado nuestras certezas y abrimos a lo que sucede ahí afuera de nuestros modelos mentales, afuera de esa vocecita que tenemos todo el tiempo, que nos está, que tenemos este diálogo constante interno. Entonces, pues, podríamos decir que tenemos una conversación pública, que es la conversación que tenemos con los demás, y la conversación privada, lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos. Si cuando estamos hablando y estamos escuchando a las personas, el volumen de nuestra conversación privada es muy alta, es decir, estamos repasando nuestros juicios, estamos repasando nuestros modelos mentales, estamos sacando conclusiones, estamos imaginando y estamos mentalmente interrumpiendo el que nos está hablando, entonces no estamos escuchando activamente. Entonces, de lo que se trata es de bajarle el volumen a esa conversación privada y no escuchar desde nuestros juicios. Que aquí es donde viene el tema, y ahora sí que lo conecto con el tema de comunicación no violenta, de la observación objetiva. Aquí lo podríamos poner, ¿no? Porque voy a observar qué está pasando, pero no le voy a poner juicios. Entonces, aquí está dentro del contexto de que estamos teniendo una conversación, tú me estás compartiendo tus inquietudes, estás diciendo lo que piensas, y yo no te estoy interrumpiendo, ni tampoco estoy mentalmente sacando conclusiones o interrumpiéndote mentalmente y te dejo de escuchar. Porque a veces, cuando estamos distraídos aquí en nuestra conversación privada, ya no estamos escuchando lo que nos dicen, no entendemos del todo y empezamos a tener fragmentos de la información. Ahora sería, en vez de observación objetiva, escucha objetiva. Escucha objetiva, así es, ¿no? Que finalmente la escucha es una forma de observación, ¿no? Y cuando tenemos esta escucha activa, cuando estamos indagando, podemos aprender, generamos mundos más completos, ¿no? Mundos más completos. Y aquí podemos recordar un poco, en el episodio 3 hablábamos de emociones y aprendizaje y hablábamos que las emociones nos predisponen al aprendizaje o nos pueden bloquear del aprendizaje. Entonces, si nosotros estamos escuchando de manera activa, no estamos alimentando los modelos mentales que detonan ciertas emociones, ¿okay? Ciertas emociones que nos pueden, vamos a decir, bloquear la escucha. Entonces, cuando sí estamos con nuestros juicios, cuando estamos descalificando al otro y nos están diciendo, nosotros podemos estar ya generando emociones simplemente de estar escuchando lo que el otro nos dice, porque ya le estamos poniendo interpretación. Entonces, fíjate cómo aquí la escucha y las emociones ya lo estamos conectando. ¿Okay? Entonces, sí sería efectivamente como como este primer paso de la comunicación no violenta de observación sin evaluar. Observación entendiendo aquí que te voy a escuchar sin emitir juicios y sin meter mis interpretaciones. Así es. Y esto es escuchar para entender desde dónde lo que tú dices, lo que a ti te hace sentido. Puede ser que yo no comparta, porque mira, escuchar a alguien cuando comparte mis puntos de vista, pues eso es muy fácil, porque entonces no está retando mis modelos mentales. Aquí el reto es escuchar cuando lo que me está diciendo el otro no necesariamente corresponde con lo que yo concibo como realidad. Y si no escucho activamente, entonces voy a empezar a cerrarme, voy a empezar a descalificar, voy a empezar a decir, eso que está diciendo está mal, eso no es cierto, ¿cómo crees? Y puede ser que te interrumpa, o puede ser que no te interrumpa, pero nuevamente mentalmente ya en te tu cabeza ya estás con otra conversación. Exacto, yo estoy con otra conversación, ya te estoy descalificando. En cambio, cuando yo escucho activamente, me abro a lo que tú me estás diciendo, ¿sí? Me abro a lo que tú me estás diciendo y lo considero como una posibilidad. Y entonces me pongo un poco en tus zapatos y empiezo a entender desde dónde hace sentido lo que tú dices, cuáles son tus inquietudes, es más, yo lo vería así, cuál es tu forma de observar el mundo, aunque la mía sea diferente. Uh-huh. Pero si yo no tengo escucha activa, yo no me entero cómo observas el mundo. Simplemente digo, lo que dices está incorrecto. Me gusta. ¿Sí?
Me gusta lo que dices. Incluso, bueno, yo lo he dicho a varias personas y lo he comentado en mi círculo de mujeres, ya que platicamos o les platico también de diferentes temas, desde, bueno, inteligencia emocional, la parte de meditaciones, temas un poco más metafísicos, o sea, hablamos de una gran variedad de temas. Yo lo que les digo es, escuchen, estén abiertas a escuchar algo muy diferente, a lo mejor algo que nunca habían escuchado y no se cierren, no te cierres si tu creencia es diferente, más bien escucha lo que sea para ti, lo que te sirva, lo nuevo que quieras adquirir, quédatelo, intégralo y lo que no sea para ti en ese momento está bien, déjale a un lado, pero en este momento está abierto a recibir lo nuevo que estás escuchando, ¿no? Así es, y esto me recuerda al cuento, está un poquito largo para contarlo, o al menos yo me extiendo un poquito para contarlo, que es el cuento de la taza de té, que no sé si han escuchado, tú has escuchado, Diana, No. El vaciar, que dicen vacía la taza, ¿no? Entonces, bueno, aquí el cuento es un poquito largo. Yo creo que vamos a poner la liga al cuento aquí donde lo puedan leer, pero básicamente vaciar la taza de té es vaciar la mente de esas certezas o de esos yo ya sé, ¿sí? Ponerlos a un lado para poder entonces recibir nuevo conocimiento y aprendizaje. ¿Qué tiene que ver con esto, con la escucha activa? Y había también como una parábola como de un maestro budista, no me acuerdo también mucho, pero decía que a un aprendiz quería ir con cierto maestro y le decía, es que yo estoy listo, yo ya sé voy a inventar, yo ya sé de tanatología y de budismo y del yin yang y de esto y tengo tal diplomado, Escucho etcétera, el podcast etcétera. de expresar emociones. Escucho el podcast. Y entonces el maestro le dice, entonces no estás listo, porque si ya lo sabes todo, no hay algo nuevo que yo te pueda enseñar. Así es, ¿no? Pero Diana, tú tienes aquí unos tips para la escucha activa, ¿no? Es que correcto. Nos puedes compartir. Si no me equivoco, en el diplomado que tomé de psicología positiva, nos dieron unos tips de escucha activa, que son también, los tengo ahí anotaditos en mi cuaderno siempre que voy a alguna sesión. Y entre estos tips de escucha activa está el preguntar. Preguntar, como tú lo decías, indagar, preguntar cómo, qué, cuándo, quién, dónde, cómo te sientes, justamente abrir la conversación con este tipo de preguntas. Otro tip de escucha activa es resume lo que la otra persona te dijo, o sea, para tratar sobre todo esta parte de saber si comprendiste lo que la otra persona te quiso decir, ¿no? Y a lo mejor la otra persona te dice, no, eso no fue lo que te quise decir. Lo que quise decir fue tal. Claro, que eso se conoce como validar la escucha, ¿no? Uh-huh. Otro tip sería repetir alguna palabra que la otra persona haya dicho, es decir, como darle pie a que esta persona pueda continuar platicando, sobre todo cuando ya son temas relacionados pues con las emociones o con algún tema un poco más profundo, ¿no? Repetir alguna palabra que la otra persona haya dicho para continuar con el hilo de la conversación. Otro tip podría ser clarificar. Es decir, dime más, no entendí. Cuando realmente no entiendas lo que la otra persona te está tratando de decir, se vale decir, no entendí, por favor, ¿me lo puedes repetir? O a ver, por favor, ¿me puedes repetir específicamente esta parte porque no logré comprenderte? Uh-huh. Otro tip de escucha activa es reacciona a lo que te dicen. Si tú, imagínate que te estoy contando algo de cómo me fue en la boda o de algún problema y alguien o quien me esté escuchando está comiendo o escribiendo o no hacen... Con cara de pescado. O con cara de... O sea, ni siquiera respira lo que estoy diciendo. Bueno, pues ahí la comunicación o no me voy a sentir a lo mejor escuchada, ¿no? Ahí mi necesidad de escucha no va a estar satisfecha. Y otro tip de escucha activa es, bueno, conecta y aprende. Escucha, conecta y aprende. Porque siempre, yo pienso, Mike, que siempre hay algo nuevo que aprender o algo nuevo, una nueva forma de ver las cosas. Y esto solamente se aprende a través de escuchar a la otra persona. Estoy de acuerdo con eso, Diana. Siempre podemos aprender algo de todos, de cualquier persona, si escuchamos. Exacto. Hay veces que con mis chicos de preparatoria me dan ganas de darle unos zapes porque han ido a conferencias con invitados que los hemos llevado para que ellos aprendan cosas nuevas y los veo en el celular, los veo platicando entre ellos y la verdad es que podrían aprender tanto
todos, ellos y nosotros, tanto simplemente con escuchar lo que las otras personas tienen que decir. Sí, la escucha, precisamente para poder aprender necesitamos poder escuchar, ¿no? Y además otra cosa que la escucha activa genera es conexión entre las personas. Tú sabes, cuando estás hablando, cuando te estás expresando y te sientes realmente escuchada, Diana, ¿qué sientes? ¿Qué sientes cuando te sientes realmente escuchada? Me siento satisfecha. O sea, y pienso que es una, no sé, a lo mejor una reunión o una persona con la que me gustaría volver a tener alguna plática o volver a visitar o volver a platicarle de lo que me está pasando. Claro, nos sentimos respetados, nos sentimos validados, que nos están dando un lugar, ¿no? Y creamos conexión con las personas, con quien realmente nos escucha. Fíjate que la otra vez estaba en una conversación informal entre unos amigos y mi novio estaba platicando mucho. ¿Tu novio? Perdón, ahora mi esposo. Estaba platicando mucho, platicaba y hablaba. Y al final de la reunión salimos y me dijo, ay, qué buena plática tuvimos. Y yo, buena plática tuvimos. La otra persona se dedicó a escuchar y tú a conversar. Pero para él, el sentirse escuchado, para él fue qué buena conversación tuvimos. Creo que ya sé cuál ocasión es la que dices. Muy bien, Diana. Pues vamos a una pausa y regresamos en un momento para continuar hablando del tema de la escucha y las emociones. Y ya regresamos para seguir hablando de la escucha y las emociones. La verdad, Mike, este tema me está gustando mucho porque me interesa a mí aprender a escuchar como a diferente nivel. No solamente escuchar y oír y ya acabé, sino ir más allá. ¿Esto se puede? Claro, Diana. Bueno, de hecho, recientemente yo leí una columna en el portal La Red Coaching que escribió Laura Vicondoa, que ya es una Masters Coach, Certified Coach por la ICF, la International Coach Federation, y la AACOP, que es la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional, y además ella fue mi maestra, una de mis maestras en la formación de coaching, y ella escribe esta columna que habla sobre los diferentes niveles de escucha de los líderes. Entonces ella le llama liderar desde la escucha y ella plantea 4 diferentes niveles de escucha, y aquí voy a hablar pues de esto que Laura está planteando precisamente en esta columna. Entonces dice que el primer nivel de escucha es ese líder enfocado en su propio liderazgo, y es esa persona pues que opera desde sus propios modelos, desde ahí emite sus opiniones, desde ahí se relaciona, ¿no? Es como que ve el mundo como lo ve, o el mundo es como él lo ve, ¿no? Entonces, bueno, también estoy poniendo un poquito de mi interpretación de lo que plantea Laura, pero bueno, ese sería el primer nivel, ¿no? Desde sus modelos, vamos a decir, desde sus certezas, ¿no? Ese nivel de escucha. Entonces, es un líder que proyecta desde sí mismo la forma en cómo se relacionan las personas y las situaciones, pues tiene mucho que ver con consigo mismo, con su forma de ver el mundo. Luego viene el segundo nivel, que el segundo nivel ya tiene que ver aquí con observar los hechos, pero incluso los hechos que no están alineados con su manera de ser o con su manera de observar el mundo. Entonces aquí estamos hablando ya de una escucha más activa, de una mayor apertura. Yo lo veo así como que observa desde el desapego de que lo que observa se ajuste a sus modelos, es decir, no tiene lo que está observando o lo que está escuchando no tiene que ajustarse a sus modelos, y lo escucha con apertura, sin querer controlar lo que se observa, ¿no? Aquí hay más curiosidad y aquí hay una mayor conexión, porque aquí hay un entendimiento del mundo del otro. Entonces aquí ya lo podemos empezar a relacionar con lo que hablábamos hace rato acerca de la escucha activa. Oye, este segundo nivel podría ser justo lo que decíamos, de que ya estás abierto a escuchar algo que es diferente a lo que tú creías, o a lo mejor estás abierto a aprender algo nuevo de lo que nunca habías escuchado. Así es, o incluso abierto hasta admitir tal vez el error, o abierto a estar en desacuerdo, a no estar en acuerdo, y pues que haya respeto
en ese desacuerdo. Es decir, no porque no estemos de acuerdo quiere decir que tú estás mal. Okay. ¿No? Entonces, sí, no, simplemente son diferentes maneras de ver a lo mejor la misma situación. Así es. Y por ejemplo, lo que hablábamos también de la escucha objetiva, como el paso de comunicación no violenta, también podría entrar en este segundo nivel, porque hablabas de observar los hechos como son. ¿Podría ser también aquí? Yo lo relacionaría en este segundo nivel de escucha. Observar los hechos como son con esa apertura, ¿no? Y en el primer nivel sería como esta parte de escuchar, como escuchar para confirmar, escuchar para... Y esto ya es mi interpretación. Okay. No sé, no puedo, digamos... concluir que esto es el punto de vista de Laura. Yo estoy haciendo una interpretación de lo que ella plantea. Entonces, bajo esa interpretación, yo lo que escucho, como yo lo concibo, es como ese líder o esa persona, bueno, ella lo enfoca en el liderazgo, pero hablemos de la persona en general, que ese se escucha, como tú dices, para confirmar. Tal vez ese se escucha en donde lo que se sale de mis modelos mentales o lo que se sale de mis certezas, lo filtro y eso no lo valido o no le doy cabida en mi escucha, ¿no? O sea, escucho lo que me conviene, escucho lo que quiero escuchar. Tal vez, ¿no? Tal vez, no lo había pensado así, tal vez. Muy bien, pero bueno, hay otros niveles de escucha más profundos. Veamos. Entonces, el tercer nivel de escucha, bueno, este es más profundo, porque aquí ya hablamos de una conexión emocional, ¿no? En este nivel de escucha ya hay... vamos a decir, esta disposición, esta apertura para permitir que haya esa conexión, que haya esa afectación, vamos a decir, que nos mueva en los sentimientos, que nos muevan en las emociones. Es poner en pausa nuestros modelos mentales, nuestros valores, nuestras creencias para poder generar una verdadera empatía, una empatía profunda y entender qué es lo que siente el otro. Entonces aquí, en el segundo nivel de escucha, pues hablábamos de vamos a decir, cierto nivel de apertura, pero tal vez más a nivel intelectual. Y aquí yo lo entiendo más como a nivel emocional, más como entender qué siente el otro, no solo qué ve, sino qué siente el otro. Entonces, bueno, en esta parte como de ponernos en los zapatos de los demás, ¿no? Entonces aquí pues se genera una conexión más profunda. Laura le llama pues un espacio para la intimidad, ¿no? Y ella también dice, pues no necesariamente hablamos de estar de acuerdo, sino, así como ella la cito textualmente, dice, sino de mudarnos al mundo del otro por un momento para experimentar qué se siente estar ahí. Entonces es esa disposición y esa apertura a entender lo que siente el otro cuando está en donde está, ¿no? Entonces es salirme un poquito de mí mismo para irme al espacio del otro y tener un entendimiento más a nivel emocional, a nivel qué siente la otra persona. Entonces este me parece un nivel bastante profundo, bastante más profundo que el que solemos hacer, porque tal vez nada más escuchamos para aprender, sí, pero no nos vamos a la parte de sentir o tratar de entender qué siente el otro, sino tratamos de entender qué piensa el otro, ¿no? Que yo eso es lo que lo pondría o lo que entiendo como el segundo nivel de escucha. Y aquí a lo mejor en este tercer nivel podríamos aplicar uno de los tips de escucha activa, que es preguntar ¿cómo te sientes? Creo que tú alguna vez nos dabas un ejemplo de esto, Mike. Estuviste en una sesión de coach sí, donde te preguntaron ¿qué sientes? Y tú, no, bueno, me parece muy bien, es muy lógico. No. ¿Qué Así sientes? es. Y ¡frum! Sí. Cuando me dice qué siente, me ayudó a conectarme realmente con ese sentir que yo estaba tratando de evitar. Entonces, bueno, esa para mí fue una pregunta me sentí muy acompañado. Fíjate que a pesar de que esa pregunta es como que abrió la caja de Pandora y pues creo que me puse a llorar en ese momento, pero también fue muy liberador y me sentí muy conectado con esta persona, con Norma se llama, en aquella ocasión que me hacía esta pregunta. Entonces, pues tal vez es una escucha de ese nivel, una escucha en donde ya te tocan en el alma, en el corazón, y donde la persona realmente se pone en tus zapatos, ¿no? Se pone en ese lugar en donde estás tú y donde están tus emociones para entender cómo te mueve a nivel emocional. Entonces me parece un nivel muy, muy profundo de conexión el que se puede tener desde este tercer nivel de escucha, ¿no?
pero pues no es el único. También Laura plantea un cuarto nivel y voy a leer aquí textualmente lo que dice, lo que escribe Laura. Y dice, el cuarto nivel, en mi humilde punto de vista, es que más transformaciones profundas produce y hace que ciertos líderes sean inolvidables. Es el que surge cuando nos volvemos uno con lo que ocurre y apostamos juntos por las posibilidades futuras, por lo que puede emerger, sosteniendo el espacio hasta que las condiciones sean propicias y el futuro estalle en todo su esplendor. Es escuchar para crear contextos de grandeza y posibilidad, escuchar sabiendo y confiando en que eso ocurrirá, tarde o temprano, porque es el fruto de la conjugación de la confianza en las personas y las situaciones. Entonces, yo aquí esto lo leo no solo como una escucha, o sea, es una escucha más profunda, una escucha que se basa en la confianza, como aquí lo dice Laura, de las personas y las situaciones, pero también es yo así lo entiendo, como un compromiso, una escucha con un compromiso que sostiene esa escucha y sostiene ese compromiso para lograr posibilidades que hoy no están presentes, pero que existe ese potencial. Entonces, me parece aquí un nivel bastante más profundo de escuchar tal vez no solo lo que se dice, sino lo que no se dice, ¿no? Escuchar no solo lo que está presente en la conversación de ahora, sino lo que está presente en el contexto completo y en, vamos a decirlo así, hasta en el futuro, ¿no? Poder escuchar un poco hacia las intenciones del futuro, tal vez las posibilidades que queremos generar, que queremos crear, y generar un compromiso y sostener esta escucha y sostener este compromiso para lograr estas posibilidades. Entonces también continúo con lo que dice Laura. Ella dice, cuando un líder aprende a habitar estos espacios inciertos, la escucha es su mejor compañera, porque le muestra el momento propicio y la combinación perfecta que se da cuando podemos abrir nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra voluntad y nuestras manos para abrazar incondicionalmente el mejor regalo que la vida nos dio, la maravilla del presente, ¿no? Entonces me parece, aparte que me gusta mucho cómo lo escribe Laura, pues me parece un nivel que yo difícilmente me puedo sentir, vamos a decir, identificado o que habite en este nivel de escucha. Pero es un nivel al que ciertamente me gustaría aspirar y llegar como ese nivel de profundidad. Y fíjate que aquí me surge una pregunta, es ¿cómo? Ok, ya sé que existen estos 4 niveles, desde el líder enfocado en su propio liderazgo, luego la parte de observar los hechos y tener ya cierta curiosidad. Tercer nivel, irme más profundo a esta conexión emocional. Y el cuarto nivel, bueno, volvernos prácticamente uno en lo que ocurre. ¿Cómo? O sea, ¿cómo si yo estoy en el primer nivel, me voy y crezco de una manera a que ya pueda escuchar estando en el presente? Eso me gustaría saberlo. Yo lo que me viene, te voy a decir, lo que me viene a la mente cuando haces esa pregunta es compromiso. O sea, compromiso con la escucha. Tal vez un nivel profundo, tan profundo de escucha, no necesariamente se va a conseguir de la noche a la mañana o no nos vamos a ir en automático hasta aquel nivel más profundo, pero yo creo que si sostenemos ese compromiso con la escucha, con estar escuchando, lo vamos a ir desarrollando, vamos a ir encontrando esa profundidad en la escucha y esa profundidad en la conexión con los demás como resultado de esa escucha, pero es poner en práctica una verdadera escucha, o sea, tener ese compromiso de escuchar activamente y entonces ir, vamos a decir que tal vez que de manera natural nos vaya llevando a niveles más profundos. La escucha activa en sí es sumamente poderosa y, como lo comentaba hace rato, genera conexión. Entonces, ¿por qué no pensar que sostener este compromiso con la escucha activa nos pueda llevar a ir de manera natural, como consecuencia natural, profundizando en estos niveles de escucha y poder llegar a este tipo de conexión, ¿no? En donde yo hasta incluso entendería o interpretaría, nuevamente es mi interpretación esto, interpretaría este cuarto nivel de escucha hasta como que la intuición ya nos habla porque la escucha está tan presente. Bueno, incluso aquí lo dice, ¿no? Ser uno, ¿no? Lo menciona, si nos volvemos uno con lo que ocurre. Entonces estamos tan sintonizados, tan sincronizados con lo que ocurre porque tenemos una escucha tan abierta que tal vez va surgiendo como una especie de intuición en donde, como lo dice Laura, ¿no? Muestra el momento propicio y la combinación perfecta que se da cuando podemos abrir nuestras mentes, ¿no? Como para
para lograr esas posibilidades y para que suceda lo que tiene que suceder. Incluso creo que adicional a lo que comentas del compromiso, creo que también hay responsabilidad, hay mucha responsabilidad. Por ejemplo, lo veo a lo mejor en el tercer nivel, en esta conexión emocional. O sea, ya cuando llegas a ese tercer nivel donde ya las personas se abren contigo, lo veo a lo mejor yo en mi círculo de mujeres, incluso también con mis alumnos de prepa, que ya se abren conmigo a expresar sus sentimientos, a permitirme saber qué está sucediendo, e incluso físicamente a lo mejor hay alguna lágrima o algo que se manifiesta de que existe ya una emoción. Es el compromiso de escucharlo, pero también la responsabilidad de que estoy entrando en un mundo de sus emociones y por lo tanto, como decía una maestra, pues tengo que entrar como de puntitas porque estoy entrando a las emociones de las personas. Entonces también tener eso en mis manos, esa conexión emocional, esa plática que me den apertura a sus emociones, pues también requiere responsabilidad de mi parte. Y si te soy honesta, Mike, o sea, hay veces que me da miedo no ser, digamos, no poder como acompañar a la persona o no tener cuidado con las emociones que me está expresando. Entonces, por eso es que me interesa y tener tanto este compromiso con la escucha y poder acompañar a la persona que se está abriendo, que está abriendo sus emociones conmigo. Fíjate que me recuerda un tema que yo escuché en una de las conferencias de Desafío Coaching 30 días, no recuerdo en qué año, tal vez fue la emisión antepasada, ¿no? La de 2016, si no recuerdo, y me parece que era Jim Selman el que hablaba acerca de lo que ocurre en los procesos de coaching. Por ejemplo, hablamos mucho a veces de las técnicas y de las escuelas de coaching y de las diferentes vertientes que existen y las herramientas y muchas cosas, pero lo que decía Jim Selman era cuando estás realmente ahí para la otra persona, cuando escuchas, entonces, o sea, olvídate de las herramientas, olvídate de las técnicas, olvídate de todo y está ahí presente para la otra persona, escuchando. Entonces a veces tenemos miedo de cómo lo voy a manejar, si voy a ser lo suficientemente competente, ¿no? Y eso también como coach o en las sesiones de coaching pues también llega a pasar. Y entonces es ese diálogo interno, esta conversación privada que empieza a hacer mucho ruido y cuando estamos en ese diálogo dejamos de escuchar. Uh-huh. Entonces me recuerda esto que decía Jim Selman porque creo que sí, efectivamente lo que necesitamos es, a ver, vamos a dejar eso, o sea, ahorita lo único que importa es la persona que tengo enfrente y entonces tiene mi atención, mi escucha activa. Entonces, si nos entregamos en donación a esta persona, ¿no? A escucharla, creo que podemos lograr mucho sin preocuparnos tanto por esa parte de las credenciales o las competencias. Creo que una escucha activa, una escucha profunda y verdadera puede ser pues lo que esta persona esté necesitando, ¿no? O sea, o puede ser la mejor forma en que podemos ayudar a una persona. Y a veces en ese compartir, en ese silencio que ponemos, yo lo veo incluso hasta como una meditación. ¿Qué pasa cuando meditamos y ponemos un poco en silencio nuestra mente? Dejamos que las respuestas lleguen solas. Y a veces las respuestas están ahí y llegan. Y entonces en una conversación, en una escucha, a veces, y sobre todo si lo relacionamos con el coaching, las respuestas no las tiene la persona. A veces, o sea, la persona que está escuchando. Pero lo que tiene a veces es una pregunta que le regala al que está enfrente y esa pregunta le ayuda al otro a encontrar sus propias respuestas. O a veces incluso con el simple hecho de estarlo expresando la persona, le vienen las respuestas. Entonces creo que podremos confiar un poco más en esa escucha y por eso yo lo veo como un compromiso y sí, estoy de acuerdo contigo, una responsabilidad, ¿no? Finalmente, si asumimos un compromiso, creo que estamos asumiendo también una responsabilidad y pues ese compromiso con la escucha pues nos puede llevar a niveles pues, profundos que tal vez no habíamos sospechado, ¿no? Muy bien. Pues vámonos, ¿qué te parece, Mike? A un corte para ir a nuestro tercer bloque de este tema de hoy que ha sido la escucha y las emociones. Perfecto, volvemos en un momento. Y
ya regresamos en nuestro tercer y último bloque para seguir hablando de la escucha y las emociones. La verdad, Mike, lo que platicamos en el bloque anterior sobre la escucha activa, sobre los diferentes niveles de escucha, me lo voy a llevar, voy a volver a escuchar este episodio varias veces porque hay mucho que aprender y mucho que escuchar. Muy bien, mucho que escuchar. Y fíjate que me gusta eso, mucho que escuchar, porque es escuchar mucho más que solo las palabras. No es solo escuchar las palabras que dice la persona, sino la escucha activa, la escucha profunda es también escuchar las emociones que hay detrás de las palabras. Escuchar incluso el cuerpo, ¿no? Pongo entre comillas escuchar, porque bueno, también es una observación, pero aquí fíjate cómo la escucha va más allá de lo que tiene que ver con el oír, ¿no? Incluso la podemos acompañar de lo que observamos, y aquí es a lo que me refiero con escuchar el cuerpo del otro, observarlo, observar sus reacciones, ver cómo reacciona cuando dice algo. ¿La comunicación no verbal? La comunicación no verbal, exactamente. Cuando expresa algo, cómo cambia su rostro, qué expresiones hace, cómo se ven sus emociones, cómo es también el tono de su voz al decir algo, si se le quiebra o no se le quiebra. O sea, es una verdadera conexión. Además, es escuchar no solo lo que se dice, sino lo que no se dice. A veces, saber escuchar lo que no se dice nos puede decir mucho más, nos puede decir muchas cosas, ¿no? Es como si yo le pregunto a alguien que yo veo que algo le está pasando, que lo veo consternado, y le digo, ¿qué tienes? Y me dice, no tengo nada. Yo podría quedarme con él, no tengo nada, bueno, yo escuché que no tiene nada yo, o podría escuchar de una forma más profunda y decir, escucho también otra cosa, y lo que escucho es que no hay la confianza suficiente para que me comparta lo que tiene, lo que quiere, lo que siente, ¿sí? Para que se exprese conmigo. Entonces, podemos escuchar mucho más allá de las palabras, escuchar los silencios. A veces los silencios dicen demasiado, ¿no? Y a veces nos incomodan los silencios y queremos interrumpir, queremos llenarlos con palabras, y a veces lo que necesitamos o lo que necesita la otra persona es el silencio. Y aquí de lo que mencionas, Mike, también lo podemos relacionar con el proceso de comunicación no violenta, de escuchar lo que no se dice, porque a lo mejor la otra persona dice, no me pasa nada, no tengo nada. Y sí, efectivamente, pones en práctica, o más bien tus sentidos, o los sentidos delatan otra cosa. Por ejemplo, puedes decir, escucho que me dices que no tienes nada, pero veo que tus ojos están llorosos, pero veo que a lo mejor tienes el cuello rojo, muchas personas se les pone el cuello rojo, o veo que estás ansioso con tus dedos. Entonces sí, escucho que me dices que no tienes nada, pero veo otra cosa. Y entonces a lo mejor ahí ya se puede entrar o a que se rompa un poquito este caparazón y que la persona pueda platicar de qué es lo que realmente está sucediendo. Claro, hay formas de preguntar, de indagar, que nacen en la misma conversación, que nos pueden llevar a esa conexión con la persona y a que comparta lo que no quiere compartir o que de un inicio no quiere compartir. Pero también esta misma escucha activa nos puede llevar a darnos cuenta de que hay un espacio que debemos respetar en el otro, que tal vez no quiera expresar, y entonces también respetar eso. Y eso con la escucha activa pues nos lo puede ir revelando, ¿no? Entonces, pues esta escucha activa también es validar al otro, darle su espacio, respetarlo al escucharlo, respetarlo al preguntarle, o respetarle al quedarnos callado, y respetar, por ejemplo, esos espacios de silencio, ¿no? Y también no poner nuestros modelos mentales o nuestras creencias enfrente de nosotros como un filtro que le den forma a lo que nos están diciendo, sino ponerlos tantito a un lado. No se trata de tirarlos a la basura, deshacernos de nuestros modelos y nuestras creencias, sino de hacerlos a un lado por un momento para que no nos estorben y podamos conectar con la persona. Porque recordemos que cuando los ponemos enfrente, pues incluso nos pueden detonar emociones, ¿no? Emociones que tal vez no son las que nos van a ayudar en la situación que estamos en ese momento. Y pues podríamos decir también, Diana, que pues las emociones que sintamos y cómo las procesemos tiene y tendrá que ver con los mundos que creemos, o sea, creemos de crear al estar escuchando, ¿no? Entonces, al escuchar creamos mundos, y esos mundos nos van a ayudar a procesar
y a detonar emociones, ¿no? Pero estos mundos van a depender de nuestra forma de escuchar. Si nosotros escuchamos para confirmar y ya traemos una emoción ahí de enojo, una emoción, pues lo que podemos hacer es alimentar esta emoción y no necesariamente es la emoción que nos puede ayudar, o tal vez no escuchamos cuál es la señal que nos está trayendo esta emoción. Entonces, la escucha influye mucho en cómo nos sentimos con nosotros mismos, cómo nos sentimos con los demás, y además influye en cómo los demás se sienten con nosotros. O sea, va en los dos sentidos, ¿no? Entonces podemos detonar emociones de compasión, de entendimiento, de empatía, o podemos detonar emociones de enojo, de frustración y cerrarnos y crear desconexión con las personas. Fíjate que a veces a mí me sucedía con mi hija que ella venía a compartirme algún tema, a lo mejor, no sé, que había encontrado trabajo, y yo en vez de escucharla le preguntaba, ajá, ¿y la escuela? Entonces ahí inmediatamente había una emoción de enojo de su parte, de frustración. Ella me decía que por qué no la escuchaba, y sí, porque ella venía a escucharme un tema, venía a platicarme de un tema y yo no era capaz de escucharla, porque a lo mejor para mí ese tema no era tan relevante como preguntarle, ajá, sí, importante el trabajo, pero ¿y la escuela? ¿Qué es más importante? Entonces se rompía esta conexión, se rompía esta plática y no había de mi parte una escucha activa y por lo tanto nos establecía, una comunicación. Entonces eso lo aprendí después de varios golpes contra pared. Fíjate, qué interesante, ¿no? Tal vez, tus modelos mentales que te dicen es que la escuela es lo importante y es lo que le va a ayudar, y entonces tus modelos mentales están ahí puestos y eran los que te ayudaban a crear esa desconexión con ella, ¿no? Uh-huh. Con tu hija, porque no había esta escucha activa. Entonces, fíjate de lo que nos podemos perder cuando no sabemos escuchar, ¿no? Y todo el mundo emocional que se detona a partir de eso, en nosotros y en los demás. Entonces, me parece un tema fascinante, Diana, como puedes ver. Pues bueno, creo que con esto podemos ir cerrando, ¿no? El tema del día de hoy, que es la escucha y las emociones. Y a mí me gustaría invitar, ya sabes que yo siempre ando invitando Invítanos, pero a tomar un vinito, Mike. O sea, siempre nos presumes del vino, pero nunca nos invitas. En otra ocasión, en otra oportunidad los invitaré. Llevas 26 episodios diciendo que en otra ocasión y no veo claro. Me siento molesta. Te sientes molesta. Bueno, te voy a invitar un vinito en estos próximos días. A ti y a tu marido. Pero no, la invitación que les quiero hacer es pues a reflexionar sobre la escucha que tienen cada uno de ustedes, cada una de las personas que nos escucha, valga la redundancia, e incluso ver con qué nivel de escucha escuchan este podcast y escuchan lo que aquí les compartimos, y así también como la forma en cómo escuchan, el nivel de escucha que tienen para las demás personas, las personas a su alrededor. ¿Con qué personas tienen una mayor profundidad de escucha? Y si esas personas a las que escuchan más son las personas más cercanas, las personas a las que más quieren, o tal vez no. Tal vez a las personas a las que más quieren no las saben escuchar de manera tan profunda como, no sé, como a otras personas, ¿no? Que no son tan cercanas. En fin, yo lo que los invito es a que reflexionen sobre cómo están escuchando a los demás y esa escucha, cómo está influyendo en las relaciones que están construyendo. Y esas relaciones, ¿a qué resultados en su vida los están llevando? Que es como iniciamos este podcast con esta reflexión. Entonces, esa es la invitación, Diana. No es a tomar vinos como tú quieres, pero es a reflexionar y pues esperamos que les sea útil, que les sea interesante este tema y sobre todo que les ayude a descubrir algo, y no algo de lo que nosotros les decimos, sino descubrir algo en ustedes mismos, ¿no? En las personas que nos escuchan, que se puedan conocer mejor, que se puedan entender mejor y que pues esto les pueda servir para estar en bienestar, que de esto se trata el que nosotros estemos hablando de estos temas. Y como lo comentabas también al inicio, Mike, de mejorar nuestras relaciones, de desarrollar esta inteligencia interpersonal para poder relacionarnos mucho mejor pues con todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y de la inteligencia interpersonal hablamos también en el episodio de inteligencias múltiples. Entonces, todas estas herramientas que hemos estado platicando durante todos estos episodios, ahorita
violenta de la escucha, comunicación no violenta, el por qué o el para qué de cada emoción, todas estas herramientas nos ayudan a desarrollar nuestra inteligencia intrapersonal, es decir, conocernos a nosotros mismos, desarrollar nuestra inteligencia emocional, pero también a establecer mejores relaciones en la escuela, en el trabajo, en la oficina, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros socios. ¿Para qué? Para lograr este bienestar individual, pero también lograr este bienestar social, que es lo que mucha falta nos hace. Así es, creo que podemos o tenemos mucho trabajo por hacer para generar mejores relaciones, para estar en bienestar con nosotros mismos y con los demás, porque la gente que está en bienestar no daña a los demás, ¿no? Entonces creo que eso necesitamos mucho más en esta sociedad, en este mundo nuestro. Y si algún día que están haciendo estos ejercicios o estas reflexiones o toda esta tarea que nos deja Mike de repente se atoran o digamos necesitan de nuestra ayuda, por favor contáctenos. A lo mejor necesitan indagar sobre alguna emoción en específico, indagar sobre sus necesidades. Realmente créanos que nosotros estamos aquí para escucharlos y para poder aprender juntos y para poder, sanar nuestras emociones y llegar a este bienestar. Así es, nos da muchísimo gusto cada vez que nos escriben, pues a veces nos comparten hay alguna situación, nos preguntan y por ahí les recomendamos alguno de los episodios o ofrecemos algún punto de vista y agradecemos mucho sus comentarios, agradecemos mucho sus preguntas, así es que pues los invitamos a que sigan participando, que nos sigan escribiendo a nuestros correos. El mío es diana.gomez@expresaremociones.com y el mío es miguel.sotomayor@expresaremociones.com. Y quiero, antes de continuar con nuestras redes sociales, agradecer a las personas que nos han escrito pues no solo de México, sino de otros países. Entonces, eso nos pone muy contentos. Sí, muy contentos. Bueno, como ya saben, nos pueden escuchar también a través de la página y leer nuestros artículos en www.expresaremociones.com. Y también nuestra página de Facebook, que es Expresar Emociones, Emociones y Bienestar, y también nuestro canal de YouTube, Expresar Emociones. Entonces tienen muchas formas de contactar. Así es. Entonces esperamos seguir escuchando de ustedes y pues hasta la próxima, Diana. Hasta la próxima, Mike, con otro tema muy interesante. Y por lo pronto es todo con este tema de la escucha y las emociones. Hasta la próxima.